La actual pandemia aceleró varios procesos de comunicación e intercambios humanos. El teletrabajo, la medicina preventiva y de diagnóstico y la educación iniciaron un camino sin retorno. La educación enfrenta grandes retos, sobre todo en América Latina, donde las diferencias socioeconómicas se suman a la ya evidente brecha generacional en la cual los nativos digitales aventajan a sus docentes. ¿Cómo estamos en la adopción tecnológica? ¿Qué tanto debemos avanzar? Sin duda, un temazo que tocaremos a continuación en Tequila, por aquí, por Hormiga TV. Muy buenas noches, comunidad. Jueves de Tequila con la cumpleañera más linda de México, mi querida amiga Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo te sientes? Me siento un año más grande. No, estoy muy feliz y estoy más feliz de celebrar esta noche contigo en nuestro jueves de Tequila. Qué lujazo que estemos hablando de tecnología hoy, el día de tu santo, como dicen ustedes allá en México. Y mira, un temazo que lo planteamos la semana pasada, un tema bueno porque tiene un fundamento científico de una investigación que realizaste ya, y es el tema, así como lo dijimos, la educación en tiempos de pandemia. Y suena bien chévere, Ingrid, porque podemos estar planteándonos cómo todo esto ha significado un reto para los papás, para los que están estudiando en la universidad, para los que están haciendo alguna investigación científica. Coméntanos un poco, porque esto se fundamenta en un trabajo de investigación que tú realizaste y que lo hiciste en 2 etapas, ¿no? Y bueno, Así es. me interesa mucho escucharte, porque de verdad el tema es bien bonito. Es muy lindo, la verdad es que fue muy gratificante. Fue mi trabajo doctoral. Lo hice, la verdad, aprovechando un poquito el tema de que mis hijas están en esos grados en educación básica, y me pareció importante ver cómo iba a ser el traslado de la presencialidad a la vida digital. Entonces empecé la investigación en el 2016, viendo de qué manera el colegio donde están mis hijas, y obviamente esto no solamente se vuelve un microcosmos, sino que aplica a diferentes escuelas que estén en este mismo contexto académico, ¿no? Que son varias, no solamente en México, sino en el mundo. Y bueno, el tema era cómo en el 2016 estaba esta lucha entre los nativos y los no nativos digitales por saber si ellos ya habían integrado las tecnologías de la información y la comunicación dentro de su vida cotidiana académica. Y entonces, en aquel tiempo, hice una investigación en la que le preguntaba tanto a profesores como a alumnos, les preguntaba, ¿tú crees que ya estás integrado en las tecnologías de la información y que tanto las usas? Obviamente, la comunicación siempre tiene su otro lado, que es, ¿no?, el que comunica y el que interpreta. Entonces ahí empezó lo interesante, porque la interpretación de los no nativos digitales, es decir, los profesores, el cuerpo administrativo, decían, no, ya la tenemos integrada. Yo tenía ya una observación de que habían puesto algunas computadoras en la escuela, pero básicamente era para proyectar videos de YouTube o algo por el estilo. Tenían pantallas, tenían proyectores, y ellos mandaban a hacer tareas a los niños, a lo mejor en una plataforma Microsoft, ¿no? O sea, usaban Word, usaban PowerPoint, nada más, ¿no? Por ahí estaba la cosa y eso era mucho. Los niños completamente diferente su mundo, porque ellos llegan a su casa, se conectan a la consola, están en la computadora, cualquier cosa que les pides lo saben hacer sin ningún problema, porque es su naturaleza. Entonces ellos decían, pues nos falta todavía, sí tenemos cosas, pero nos falta porque podríamos hacer muchísimo más, ¿no? En ese momento, 2016, repito, los maestros empezaban como con esta crisis de, si yo le digo a un alumno cualquier información, ellos tienen millones de fuentes, porque ellos tienen la web, ¿no? No traen este background como nosotros, que es de, pues me agarro un libro, ¿no? Correcto. Me pongo a estudiar y me pongo a investigar. Esto es diferente. Entonces, esa fue la 2016. Y después, en este 2020, de repente, pues la verdad es que llega la pandemia y yo veo qué forma de capitalizar esta situación de mi tesis, ¿no? Entonces, empiezo la investigación en el momento que se da por iniciada la pandemia, en ese caso fue 16 de marzo, hago una matriz de estudio en donde integro a estos 3 también, los no nativos digitales, los nativos digitales, pero aquí ya divido un poquito más, o sea, divido tal cual cómo se están comportando el cuerpo administrativo, separo cómo se están comportando papás y mamás y cómo se están comportando los niños. Y veo diferentes vertientes. Uno, cómo están en temas de infraestructura, cómo están en temas emocionales,
y cómo ellos están percibiendo de alguna forma la parte física, ¿no? De esta pandemia. En la investigación fue muy interesante ver cómo los maestros, había como un silencio que era como un poquito, ¿qué te digo? Era este silencio que grita, ¿no? O sea, Correcto. algo estaba pasando en la escuela, que era un grito que no decía absolutamente nada. Por su parte, los papás entraron en crisis porque de repente nos cambia completamente el contexto y los papás cambian el rol, tienen que aprender a desaprender y tienen que adaptar este nuevo rol, que son el complemento escolar, que no necesariamente son los maestros, pero sí son los orientadores dentro de la casa. Cuando estamos acostumbrados a que nosotros decimos, bueno, mijito, desayuna, corre, peínate, y ya sabes, medio que le peinas mientras lo llevas a la escuela y lo dejas, ¿no? Tú te vas a trabajar o a tener tu vida. Aquí la cosa cambió radicalmente. De repente ya estamos todos hiperconectados, en nuestra casa, que además también vienen los temas de infraestructura de que aguantan tus redes, tienes la suficiente infraestructura para ciberseguridad en tu casa, habías tenido ya un firewall o algo que te protegiera, ¿no? Ese era el otro. Y por otro lado, los niños, que los niños ya tenían cierta base de algunas plataformas, porque ya habían pasado 4 años, ya tenían algunas plataformas educativas, como por ejemplo Mathletics, que es una plataforma de matemáticas que tú te conectas y a nivel mundial juegas con otros niños de tu mismo nivel escolar y tal cual se ganan medallas, ¿no? Por ejemplo, esa es una como de 7 más que tenían. Había una de inglés, había una de español, y entonces viene toda esta parte. Y entonces el 16 de marzo pues los ponemos en la línea de salida y arrancan. Y está muy interesante esa carrera tecnológica, mi querido Alberto. Mira qué temo, ¿no? Qué importante porque obviamente estamos entendiendo que hay diferentes formas de adaptación a la pandemia. ¿Cómo lo ves tú? Porque también tenemos que entender que hay diferentes tipos de escuelas, diferentes tipos de docentes. Si nos vamos a la educación pública y trato de hablar en función de la experiencia de nosotros en Venezuela, pues la educación pública u oficial es bastante deficiente en el uso de las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si nos vamos a la educación privada, pues hay escalafones, hay escuelas que tienen un nivel más avanzado que otras y otras que están bastante rezagadas. Piensan que el hecho de dar tecnología o dar computación en la escuela es suficiente como para darle el uso de tipos de tecnologías de la información. Todavía andan en un proceso muy de los 90, Ingrid, como diciendo, wow, computación es algo adicional, no es algo, no es algo, digamos, para el nativo digital, la internet y la computación es algo natural, ¿ok? No es algo como atípico, como verlo como un estudio aparte. No sé cómo lo proyectan ustedes en México y cómo se ve en México, porque puedo entender que hay niños en tu medio, en tu marco teórico, en tu grupo referencial, obviamente viste que hubo un proceso de parte de la institución también de llevar el proceso de educación. Ahora, ¿cómo lo ves tú en otro tipo de escuelas? Escuelas que quizás en zonas más rurales, ¿cómo lo ven ustedes por allá en otro tipo de escuelas? ¿Cómo está el proceso allá de inducción de las tecnologías de la información y cómo el tema del COVID, el tema de la pandemia, pues de una u otra manera obligó, para decirlo de una manera llana, a gobiernos, a instituciones y a los propios padres a involucrarse más directamente con esto? ¿Cómo lo están viendo en México y cómo está pasando en México? Mira, en el caso de estudio mío, como bien dices, yo lo hice en escuela privada. No lo hice en escuelas públicas, que son de por sí abundantes, ¿no? Pero también quise enfocar un caso en donde sí podría haber un hecho, ¿no? Como tú bien dices, en escuelas públicas es muchísimo más complicado. México, al igual que Venezuela, al igual que toda América Latina. Yo te he dicho mi teoría. Para mí todos los latinoamericanos somos idénticos, vivimos los mismos problemas, nos duelen lo mismo, nada más unos saben bailar mejor que otros. La verdad es que no veo grandes diferencias. Pues igual, lo mismo. México es un país que tiene la mitad de la población en desconexión. Entonces, pues fue exactamente, vimos casos hermosísimos de vocación, ¿no?, de los maestros que de plano encontraban, no sé, llevaban la escuela afuera de las localidades, ¿no?, para que los niños se conectaran en sana distancia
y que siguieran aprendiendo de alguna forma. Eso fue como alguna forma de resolverlo. Los cibercafés, por ejemplo, también, que los maestros daban clases en cibercafés, ¿no? A niños que tenían cierta conectividad. Imagínate. Los niños se tenían que ir a lugares donde había conexión, y ya en este segundo periodo, digamos, eso, yo te estoy hablando en marzo, pero cuando empezó este segundo semestre, perdóname, este año escolar, lo que pasó es que en México se implementó que la televisión, como hace muchos años, iba a ser el canal de estudio para muchos. Entonces se abrieron 3 diferentes canales en televisión y con diferentes horarios para los niveles académicos. Claro, si te pones a ver, no todo mundo tiene televisión, a lo mejor tienes solamente una televisión por casa y tienes diferentes niños, ¿no? A lo mejor coincides en que tienes diferentes niveles y tendrías que ver que no te empataran los mismos horarios. Es muy difícil. La verdad es que es un tema que enfoca la brecha digital, ¿no? Y también tenemos que nosotros revisar cómo se pusieron en evidencia buena parte de nuestros gobiernos, ¿no? Porque recuerdo tanto en México como en Venezuela, como en toda nuestra gran nación, se hizo una campaña importantísima con el tema de la televisión digital abierta. Y recuerda que distintamente al estándar que cogiera cualquier país, cuando hicimos alusión a la televisión digital abierta, estábamos precisamente planteándonos escenarios de tener una educación interactiva, aprovechar la plataforma televisiva con la digitalización de la transmisión para tener canales interactivos y poder, a partir de una señal libre, gratuita, abierta, poder tener no solamente televisión de alta definición, sino también de televisión de calidad estándar de transmisión, pero estable, sin ningún tipo de bache, y que permitiera a través de software interactivo pues ofrecer, por una parte, era atención primaria en el tema de alguna catástrofe, y en otros casos de garantizar, ampliar las vías de interactividad en el proceso educativo. Y fíjate tú que nos llegó el COVID, ¿okay? Después de aproximadamente 10 años de estar hablando de televisión digital y de haber definido estándares, y yo no vi, por lo menos hasta ahora, no vi en ninguno de nuestros países una adopción o una forma de uso de la televisión digital para para aprovechar este servicio. Lo que estamos viendo es técnicamente, y no sé si pasa igual en México, es trabajar con algunas plataformas que son plataformas genéricas, Google Classroom y otro servicio por allí que nos permite tener cierto grado de conexión, pero que hay una política pública que verdaderamente no haya sido improvisada, porque eso también es bueno decirlo, no haya sido improvisada, sino que haya sido una política pública concebida para llevar un proceso educativo más interactivo y masificado, pues no se concretó, no lo he visto en la región. Y esta pandemia, pues lamentablemente nos pone y nos puso en evidencia. Recuerdo que cuando en Japón se activó la primera etapa de control para evitar la masificación del COVID, el primer ministro aprovechó los recursos de la televisión digital japonesa y el estándar japonés para transmitir mensajes a través de todas las plataformas. Fue el estándar, ese estándar japonés fue el estándar que adoptamos aquí en Venezuela, que adoptó Brasil, que adoptó Argentina y que adoptaron unos cuantos países acá del sur. En México creo que apostaron por el estándar norteamericano, que me pareció fantástico haberlo hecho porque se adaptaba perfectamente bien a las características del mercado mexicano. Pero veo, por lo que me comenta y por lo que vemos acá, que padecemos del mismo problema, ¿no? Una evidente carencia de políticas públicas para, no solamente por el tema del COVID, Ingrid, porque yo siento que hoy puede ser el COVID, mañana puede ser, Dios no lo quiera, cualquier otra situación que obligue y que nos ponga como sociedad a utilizar recursos que ya deberíamos estar utilizando. No sé qué opinas tú. Lo que dices es tan cierto, sintetizas increíblemente cómo no hay una estrategia, no hay una agenda digital en los países. Esto que el gran esfuerzo de dar televisiones digitales, que no necesitábamos tener una pandemia para que el 50% de la población estuviera en educación a través de las tecnologías de la información, jamás echó a andar porque ni siquiera estaba en el mapa, nunca estuvo en la mira. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora, cuando finalmente nos llega, ¿no?, esta incertidumbre, ni siquiera tenemos los planes de estudio adaptados a tecnologías de la información, no hay nada digitalizado, tenemos que irnos a plataformas, como bien dices, mundiales, ¿no?, que
ellos están haciendo su esfuerzo, no es su responsabilidad de educación, ¿no? No. Yo creo que esto nos va a cambiar radicalmente. Yo creo que eventualmente va a llegar el punto en que va a haber un Facebook Academics, porque al final, donde todos sí estamos conectados, la red más poderosa es social, digamos, es Facebook, ¿no? Sí, Entonces claro. yo creo que en una, digamos, un ecosistema aparte, tendría que haber una cosa así, tendría que haber conectividad mundial a través de las grandes empresas de tecnología, ¿no? Que en una forma de regresar a la sociedad todo lo que les está dando, tienen que hacer este tipo de responsabilidad social. Tú lo comentaste bien, yo me sentiría mejor si yo veo que estas plataformas prestan o generan el servicio, pero que sea de la iniciativa privada o la iniciativa no pública, o si es pública que lo sea, pero que sea bien encaminada, el uso de dichas plataformas para generar un contenido. Por ejemplo, ayer nosotros publicamos en el canal que Facebook a través de Instagram va a permitir live de 4 horas, ¿ok? Y eso me parece a mí muy bueno. Ayer comentábamos eso en el programa y decíamos, mira, esto me parece genial porque puede habilitar que las compañías de televisión, las televisoras, el broadcaster, por ejemplo, puede hacer transmisiones en vivo de algún torneo deportivo, pero también perfectamente puede habilitar que un sistema educativo pueda utilizar dichas plataformas para tener un grado de formación de los niños. Y repito, el tema es que quedamos en evidencia. No hay manera, quedamos en evidencia como región. Y obviamente el tema un poquito más, un poquito menos, que estemos adelantados o atrasados, pues no es mucha la diferencia entre un país y otro. Y obviamente el punto es que entramos en alarma cuando comenzamos a ver que bajo una situación como esta, que nos agarró a todas partes del mundo igual, pues nosotros la única vía o las únicas vías reales que tenemos para resolver el problema, tratar de tener una interactividad y tratar de darle a nuestros hijos una formación, no está hecha por ejemplo, por un sistema latinoamericano de educación o por unas plataformas regionales de educación o por algún sistema nuestro que nos permita tener esa relación. Lamentablemente estamos muy atrás, Ingrid, todavía. Por lo que estoy viendo, estamos muy, muy atrás. Muy atrás como región, pero ¿sabes qué? Que también, digo, hay que medir a todos con la misma vara, dijéramos en México, ¿no? Nos pasó a todos, o sea, le pasó a las grandes tecnológicas. Tú antes decías, vamos a tener una reunión, sí, voy a contratar Webex, por ejemplo, ¿no? Correcto. Empresas que en su vida pensaron que iban a hacer un boom, por ejemplo, Zoom. Zoom se volvió fundamental. Una empresa que yo creo que jamás se imaginó la exponencialidad que iba a tener en un tiempo así, ¿no? Todos nos volvemos Zoom. O sea, hoy podría ser mi cumpleaños. Ahora lo estamos celebrando, ¿no? Por Zoom. Es mi cumpleaños. Entonces, y de repente era pues no, o sea, la que creía que era no es, la otra tampoco funcionó. Ya a la hora de verdad vivir en una contingencia no se pudo. Mismo caso a las farmacéuticas. Mismo caso en las farmacéuticas, sí. Plataformas de e-commerce. Lo mismo. O sea, fue el momento de echarnos a nadar, finalmente quitarnos el flotador y decir a todos al agua porque tenemos que aventarnos, tenemos que avanzar en meses lo que tendríamos que haber avanzado en años. Yo creo que aquí es donde aprendemos todos que lo que los chinos manejan muy bien, que platicamos la semana pasada, crisis es oportunidad. Sí, yo creo que es el momento de hacer la revisión exacta, ¿no? La revisión justa, porque a ver, y qué es lo positivo que podemos estar viendo de esto. Hoy en la mañana me quedé sorprendido, muy, muy alegremente sorprendido, cuando la maestra de uno de mis hijos les envió videos a los niños dando la explicación de la clase y los hizo por un grupo de WhatsApp. Y una señora que tiene más o menos como 60 y tantos años. Entonces, me pareció una alternativa muy, muy de ella, así como la del profesor que comentaste tú que daba clase en un café, una vía que tiene ella de conectar con sus alumnos a través de un recurso que lo tenemos todos y que los niños pueden perfectamente utilizar. También podemos ver cómo el niño, mi hijo o su hermanita, están utilizando un mensaje por WhatsApp para hablar cuestiones de su clase, del examen que realizó.
Y te estoy hablando que son obviamente tecnologías genéricas, no están pensadas o argumentadas para que los niños estudien, pero le están dando un uso más adecuado que el que quizás estaríamos dándole si no estuviéramos en esta situación. Eso también sería un punto que podemos rescatar, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Totalmente. Fíjate cómo ahí está la parte emocional que dicen que la tecnología no debe tener, porque la tecnología es fría aparentemente, ¿no? Pero no es cierto, la tecnología nos une de alguna forma y la creatividad es lo que toca. La vocación de esa maestra es maravillosa. Por ejemplo, yo en mi estudio pensaba más bien, ¿no? ¿Cómo le va a hacer un maestro de matemáticas para enseñar sin pizarrón? ¿No? ¿Cómo va a resolver ese tema? Y me llamó mucho la atención que el maestro de matemáticas de alguna forma fue, digamos, el que dio la línea para dónde nos íbamos a ir todos, porque de pronto mandó a los niños una guía tal cual y decía, estos son los problemas, los vamos a ver en clase, pero si tienes alguna duda, en YouTube están estos canales que enseñan con mi mismo método para que no haya así disparidad de ya no entendí por qué no enseña de otro y otro. Y entonces ya decías, ok, para los niños fue de, me meto a YouTube. Como papá era de, espérate, ¿no? Es que yo no lo había aprendido así, ¿no? Claro, es lo que te digo, es que tenemos que aprender a reaprender, claro, que es bien difícil, claro. es bien difícil hacer eso, ¿no? Entonces, regreso. La parte emocional, la presencialidad que teníamos ya de base es la que permitió este cambio en el sistema que nos hizo que sí pudiéramos de alguna forma sobrevivir, ¿no? Y a readaptarnos en meses a esta nueva realidad. Sí. Y de hecho es lo interesante, ¿no? Porque volvemos entonces a un punto el punto de primero la necesidad, ¿no? El punto de tener la necesidad de hacerlo demuestra también evidentemente que las tecnologías no son agnósticas, como digo yo, las tecnologías no tienen corazón. Va a depender del corazón de la persona que la utilice, lo que ocurra con ella. Y es el otro punto importantísimo, ¿no? Y de verdad creo que es un tema, nos extendimos bastante. Pero es un tema emocionantísimo, un tema hermosísimo, Ingrid. Yo de verdad te felicito porque obtuviste tu doctorado con esta investigación en un momento oportuno también, porque creo que todos los padres que están viendo este video, de una u otra manera nos hemos visto identificados con lo que está pasando y pues yo contento de celebrar tu santo con este programa, con este tema y obviamente contigo, mi querida Ingrid. Feliz, ¿no? Encuentro una forma más linda y más adorada de celebrar mi cumpleaños que es tomando tequila contigo. Bueno, hasta el próximo tequila. La semana que viene tenemos un tema importantísimo. Creo que tiene que ver con el tema del coeficiente intelectual y los nativos digitales. Lo estuvimos comentando ayer y es un tema que podemos tener varios puntos a favor, pero también algunos puntos en contra. Va a ser un tema bueno que vamos tomarnos un tequilita porque el tema va a estar interesantísimo, Ingrid. Un tema de rudos contra técnicos, literalmente. Sí, es correcto, mi amor. Bueno, un gran abrazo y bueno, hasta la próxima semana, muchachos. Conéctense, 8 de la noche, Venezuela, 9 de la noche, 9 de la noche o 9:30 de la noche, porque ya no sé qué hora es contigo en México. Estoy un poco confundido con el tema de las horas. Pero lo van a tener a la hora específica. Estén atentos por el canal de YouTube de Hormiga TV, que ahí vamos a tener la hora de la programación. Perfecto, Ingrid, te mando un abrazo grandísimo. Despide tú y bueno, un abrazo grande desde acá de Venezuela. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves y pásensela padrísimo. Hasta luego.